Hola. Quizás una de las marcas, de las señales más fuertes que hemos visto estos últimos años en general en la vida, es cómo las autoridades han ido perdiendo su respeto, el respeto que las personas les deben dar. Las autoridades han perdido precisamente eso, su rol de autoridad. Se cuestiona todo, se duda de todo. Se ha desacreditado toda institución, toda autoridad. Y es un buen tiempo para preguntarnos, ¿qué pasa en mi vida? ¿Quién es la autoridad máxima en mi vida? ¿Quién es el Señor de tu vida, de mi vida? Esta semana estamos viviendo una semana especial para aquellos que decimos confiar en Jesús, creer en Él. Estamos celebrando Semana Santa en un contexto extraño, sin duda, debido a este virus que está contagiando a muchos. Pero sigue siendo un buen tiempo para reflexionar en qué pasa en nuestras vidas respecto a Jesús y su señorío. Bueno, el tema de la autoridad no es un tema nuevo, es un tema bastante común. Yo diría que es parte del problema del por qué Adán y Eva fueron echados de Edén, de la presencia de Dios, el problema de la autoridad. Y esa última semana de Jesús, después que entró a Jerusalén, y está con los discípulos allí, desarrollando los últimos días de su ministerio, también vinieron a él personas a cuestionar su autoridad. Bueno, los líderes religiosos en general durante todo el ministerio de Jesús tenían intenciones de callarle, de eliminarle, de sacarlo del camino, porque estaba generando mucho problema a todo lo que ellos hacían y a la autoridad que tenían sobre el pueblo. Pero esa última semana en forma particular, esta relación difícil que había entre Jesús y los líderes religiosos se intensificó aún más. Fue así que fueron a Jesús y le pidieron explicaciones. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Especialmente porque él había entrado en el templo y les había acusado de transformar el templo, el lugar que Dios había determinado en el Antiguo Testamento, a través del cual se iba a relacionar con el pueblo. Lo habían transformado, dijo Jesús, en una cueva de ladrones. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad haces todo tu ministerio? Le cuestionaban. ¿Quién te dio la autoridad para hacer lo que haces? El problema, sin duda para ellos, o lo que aparentaban mostrar, es que la única autoridad realmente válida sobre el ser humano es Dios. La única autoridad, o la última autoridad realmente importante sobre el ser humano es Dios. Son líderes religiosos. Ellos hablaban de esto, enseñaban de esto. Entonces, ¿quién te dio autoridad? Por supuesto, ellos no creían que Jesús había recibido autoridad de Dios para hacer lo que hacía. Dudaban de él, lo consideraban un hereje y por eso no tenían temor de sacarlo del camino. Pero lo sorprendente es que ante este cuestionamiento de ellos, ¿quién te dio esta autoridad? Jesús responde de una manera bastante extraña, podríamos decir. Él va y les pregunta, quiero que me respondan esto. Les pregunta, el bautismo de Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra?
Estoy mirando un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 20. Voy a hacerles una pregunta, les dice Jesús. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? La razón de esta pregunta es porque ellos definitivamente dudaron de que Juan era alguien que venía de Dios, al igual que estaban dudando que Jesús era alguien que tenía la autoridad de Dios. Y Lucas nos cuenta, dice, ellos pues lo discutieron entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá por qué no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, todo el pueblo nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Jesús, frente a la pregunta ¿con qué autoridad haces esto?, les responde con otra pregunta. No les responde de manera directa. Él podría haberle dicho con la autoridad de Dios. Ahora, en un sentido, yo creo que ellos sabían cuál era la respuesta. Ahora, no creían esa respuesta, pero ellos sabían cuál era la respuesta que Jesús les iba a dar. Sin embargo, querían ponerle a prueba, querían tentarle, hacerle caer y buscar una manera para poder eliminarlo. Pero Jesús sabe lo que buscan. Él sabe cuáles son las intenciones que ellos tienen. Y por eso le responde con una pregunta. ¿El ministerio de Juan el Bautista venía de Dios o de los hombres? Al hacerles esta pregunta, los pone en jaque. Y ellos tienen que decidir qué responder. Si respondemos que viene de Dios, ¿por qué no le creímos? Pero si respondemos que viene de los hombres, la gente que está aquí alrededor se va a molestar mucho, porque están convencidos de que Juan era un profeta. El problema Jesús lo conoce. El problema es que ellos aparentan tener interés en que Dios sea quien gobierne sus vidas. Ellos aparentan confiar en Dios. Ellos aparentan creer o mostrar que Dios es el Señor de sus vidas, pero en realidad no lo es. El gran problema que ellos tienen es un tema de apariencias, hipocresía. Porque al final del día, ¿a quién más temen ellos? Están mucho más preocupados de la opinión de aquellos que les rodean. Están mucho más preocupados. Si decimos que viene del cielo, eso nos desautoriza, porque todos los que están a nuestro alrededor nos dirán, bueno, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, toda esta gente cree que Juan era un profeta. Al final, el problema para ellos era que tenían más temor de la gente que de Dios. Al final, el problema es que ellos tenían como mayor autoridad sobre su vida la opinión de las personas y no Dios. Estamos en un tiempo de crisis, en un tiempo muy complejo para nuestro país, para nuestras vidas, para nuestra sociedad. Y creo una situación que no solo afecta al país, afecta al mundo entero. Un tiempo de incertidumbre, un tiempo de preguntas respecto al futuro. Y tiempos de crisis como el que estamos viviendo son tiempos que revelan lo que hay en nuestro corazón. Son tiempos que son muy fuertes y que nos ayudan a mostrar y a hacer evidente lo que realmente está en nuestro interior. En tiempos como este, ¿qué es lo que más temes perder? En tiempos como este, ¿qué es aquello a lo que más temes? ¿A contagiarte? ¿Y estar grave?
a la muerte? ¿O a la situación económica que dicen que será muy grave? ¿A perder el trabajo? ¿A qué es lo que más temes? Porque aquello a lo que más tememos es aquello a lo que servimos. En otras palabras, aquello que produce más temor en nosotros termina siendo aquello que nos gobierna, nuestra mayor autoridad, aquello que nos lleva a hacer lo que hacemos. El gran problema que la sociedad está viviendo, la sociedad como la conocemos, es que todo aquello que consideramos importante y valioso hoy día está en jaque. ¿A qué es lo que más temes? ¿A quién es realmente? ¿A quién sirves? ¿A quién realmente sirvo yo? Tiempos de crisis como esta nos vuelven a poner al descubierto lo que hay en nuestro interior. Y el desafío siempre será que la persona más importante en nuestra vida debe ser Jesús. ¿Quién tiene más autoridad sobre nosotros? Si Jesús es quien gobierna nuestra vida, si Jesús es quien es nuestra máxima autoridad, es a quien más tememos. Aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, podemos vivir sin temor a perderlo, porque hay algo que Él ha garantizado y es su amor incondicional, que nunca se apartará de nosotros. Y lo dejó sellado a través de su sacrificio en la cruz. No tengo idea qué pasará mañana, y no hay forma en que yo o alguien en este mundo pueda garantizarte lo que pasará mañana. Pero hay alguien que sí puede garantizarte seguridad para siempre, y es Jesús. Él es el Señor. Él es y debe ser el Señor de tu vida y de mi vida. Que Dios nos ayude a reflexionar en este tiempo y a darnos cuenta quién es realmente la autoridad en todo lo que hacemos, a quién servimos, para qué existimos, qué es aquello que nos motiva cada mañana a levantarnos, qué es aquello que tanto temo perder en una situación como esta. Porque si el amor y el compromiso de Jesús nunca dejarán de estar con nosotros en aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, podemos seguir adelante, con virus o sin virus. Podemos seguir adelante, con crisis económica o sin crisis económica, porque nuestra seguridad estará en Él. Que el Señor te bendiga. Un gran abrazo para cada uno.